Desarrollamos las actividades propuestas en el área de matemáticas con relación al tema de funciones trigonométricas en el sistema de coordenadas cartesianas. La primera actividad dice: determina los valores de las funciones trigonométricas de un ángulo alfa si B es un punto del lado terminal del ángulo mencionado y sus coordenadas son B, menos 5, menos 4. Y luego represento el modelo matemático en el sistema de coordenadas cartesianas. Entonces aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas cartesianas. Viene a ser dos rectas, una horizontal y la otra vertical, que se cruzan en un punto cero llamado origen. Nuestro punto B, que tiene coordenada menos 5, menos 4, están compuestos de dos números, son dos pares de números. Entonces un punto determina dos pares de números. El primer número corresponde a la recta X y el segundo número corresponde a la recta Y. Por lo tanto, la recta horizontal viene a ser la recta X y la recta vertical viene a ser la recta Y. Del 0 hacia este lado son todos los valores de X positivo, 0 hacia este lado son los valores de X negativo, 0 hacia arriba valores de Y positivo y 0 hacia abajo valores de Y negativo. Entonces ubicamos este punto B en nuestro sistema de coordenadas cartesianas. Entonces nos dice que X es menos 5, por lo tanto va a ser hacia este lado. Entonces aquí tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. A partir de menos 5, a partir de esta coordenada menos 5, que es sobre el eje X, vamos a trasladarnos sobre el eje Y, que es paralela a este eje. De este punto vamos a partir de este menos 5, como es Y menos 4 y el valor de Y menos 4 es hacia abajo, entonces vamos a ir trasladando hasta menos 4. Entonces aquí vamos a tener menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Y este viene a ser nuestro punto B. Entonces aquí indicamos que es menos 4. Trazamos una recta uniendo el origen con el punto B. Y el ángulo determinado va a ser el ángulo formado entre la recta X y la recta que corresponde a la unión del origen con el punto B. Entonces el ángulo alfa va a ser esta abertura que tenemos aquí. Por lo tanto, este viene a ser alfa. En donde determinamos los valores, es decir, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Entonces vamos a indicar que aquí hay un triángulo rectángulo. Por lo tanto, en un triángulo rectángulo vamos a definir los lados. Entonces, como este punto, este viene a ser nuestro ángulo recto, entonces el lado opuesto a nuestro ángulo recto viene a ser la hipotenusa, y luego este lado de mi triángulo, que es de 0 a menos 5, viene a ser el valor de X, que es igual a menos 5. Y el otro lado, que es este lado, que viene a ser el valor de Y igual a menos 4. Por lo tanto, el lado opuesto a este ángulo alfa, que viene a ser este lado, se le llama cateto opuesto, y el otro lado, que viene a ser este lado, se llama cateto adyacente. Por lo tanto,
tenemos que determinar el valor de seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa. Cada una de ellas tienen sus propias definiciones. Entonces, seno del ángulo agudo nos dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de un ángulo agudo, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de un ángulo agudo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y cotangente de un ángulo agudo es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante de un ángulo agudo es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, en este caso, en este triángulo, tenemos los valores del cateto opuesto y del cateto adyacente. Nos falta el valor de la hipotenusa. Entonces, tenemos que determinar primeramente el valor de esa hipotenusa. Entonces, la hipotenusa vamos a determinar aplicando el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los catetos. Por lo tanto, tenemos cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Resolvemos. Va a ser hipotenusa al cuadrado, cateto opuesto al cuadrado. Mi cateto opuesto, su valor es menos 4. Esto es al cuadrado más cateto adyacente es x. Por lo tanto, es menos 5 al cuadrado. Resolvemos con la ayuda de una calculadora. Entonces tenemos menos 4 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Y esto me va a dar 41. Por lo tanto, que vamos a tener que la hipotenusa al cuadrado es igual a 41. Para eliminar potencia 2, elevamos raíz cuadrada a ambos miembros, simplificamos potencia con la raíz y nos queda que la hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 41. Entonces, el valor de la hipotenusa en este caso es raíz cuadrada de 41. Ahora determinamos los valores de cada uno de las funciones. Entonces, la función seno de alfa me dice que es cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto es este lado que viene a ser menos 4 sobre hipotenusa. Y nuestra hipotenusa es raíz cuadrada de 41. Racionalizamos el denominador porque en el denominador tenemos una cantidad que está bajo raíz. Por lo tanto, racionalizar es multiplicar arriba y abajo por esa cantidad que está bajo raíz. Resolvemos menos 4 por raíz cuadrada de 41 va a ser menos 4 raíz cuadrada de 41 sobre, aquí tenemos dos veces misma expresión, entonces elevamos a la potencia 2 y luego eliminamos exponente con la raíz y nos queda negativo 4 raíz cuadrada de 41 sobre 41. Y ese viene a ser el valor de seno de alfa. Ahora el valor de coseno de alfa nos dice cateto adyacente, por lo tanto el adyacente viene a ser este lado que es menos 5. Entonces tenemos aquí menos 5 sobre raíz cuadrada de 41. De la misma manera, racionalizamos, multiplicamos en forma lineal, menos 5 por raíz cuadrada de 41 va a ser menos 5 raíz cuadrada de 41 sobre, tenemos dos veces raíz cuadrada de 41, elevamos a dicha potencia, simplificamos exponente con la raíz y nos queda que tenemos 5 raíz cuadrada de 41 sobre 41. Luego, tangente de alfa dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el opuesto es menos 4 y el adyacente es menos 5. Menos por menos es más. Por lo tanto, tenemos que el valor de tangente de alfa es igual a 4 sobre 5. Cotangente, cateto adyacente sobre opuesto. Adyacente es menos 5 sobre
opuesto que es menos 4. Menos por menos es más, por lo tanto va a ser 5 sobre 4. Secante de alfa es hipotenusa, raíz cuadrada de 41 sobre cateto adyacente que es menos 5. Por lo tanto, más por menos va a ser menos raíz cuadrada de 41 sobre 5. Y el valor de cosecante de alfa dice que es hipotenusa, por lo tanto es raíz cuadrada de 41 sobre cateto opuesto. Y cateto opuesto es menos 4. Más por menos es menos raíz cuadrada de 41 sobre 4. Y ahí tenemos los valores de cada una de esas funciones trigonométricas. El ejercicio B dice completa el siguiente cuadro colocando los signos de las funciones trigonométricas en los cuatro cuadrantes. Entonces aquí tenemos nuestra función y los cuadrantes. Entonces, en el primer cuadrante las funciones o todas las funciones son positivas, por lo tanto vamos a colocarlo el signo positivo al primer cuadrante para todas las funciones. En el segundo cuadrante la función seno y cosecante son positivas, el resto son negativos. En el tercer cuadrante solamente tangente y cotangente es positivo, el resto son negativos. Y en el cuarto cuadrante positivo es coseno, secante y luego son todos negativos. Del punto C, utiliza el cuadro anterior y di a qué cuadrante corresponde un ángulo alfa con los datos señalados, dice. Entonces aquí tenemos de que el seno de alfa es positivo y coseno de alfa es negativo. Entonces seno de alfa es positivo en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante también es positivo. Y nos dice que coseno de A es negativo, por lo tanto, en el primer cuadrante coseno es positivo y en el segundo cuadrante coseno es negativo. Entonces, seno de A positivo y coseno de A negativo corresponde al segundo cuadrante. Siguiente, seno de A y cosecante de A positivo, dice. Entonces aquí tenemos seno de A y cosecante de A son positivos. Entonces tenemos que en el primer cuadrante y también tenemos seno aquí positivo y aquí cosecante positivo. Por lo tanto, en el segundo cuadrante también se cumple esa condición. Luego tangente de alfa positivo y coseno de alfa negativo. Entonces tangente positivo y coseno negativo. Aquí tangente es negativo, por lo tanto no está en el segundo cuadrante. Aquí sí tangente es positivo y coseno es negativo. Y en el cuarto cuadrante aquí es coseno positivo y tangente negativo, es viceversa. Por lo tanto, esa condición se encuentra en el tercer cuadrante. Y el siguiente, seno de A negativo y tangente de A negativo. Entonces, seno de A, en este caso aquí tenemos negativo, y tangente de A aquí es positivo. Por lo tanto, no cumple con la condición. Miramos en el cuarto cuadrante, seno de A negativo y tangente de A negativo. Por lo tanto, esta condición se encuentra en el cuarto cuadrante.